Antecedentes fisiológicos en la psicología. Las primeras reflexiones psicológicas corrieron a cargo de los filósofos. La influencia de la filosofía se hace notar en muchos aspectos de la psicología, pero principalmente en los esquemas básicos de referencia sobre los que descansan los principales modelos psicológicos. Los filósofos creían en la existencia de una naturaleza innata e intentaron entender la forma del pensamiento, la posibilidad del conocimiento, las ideas, las diferencias individuales, la inteligencia y el funcionamiento de la mente. Etimológicamente, psicología quiere decir ciencia del alma. El problema de la filosofía era que en el objeto del estudio era el alma, instancias no objetivas ni válidas para la ciencia. La filosofía trató muchos de los temas que más adelante serán objeto de estudio de la psicología científica, entre los que cabe destacar el del dualismo mente-cuerpo y, más importante aún, ofrecer el esquema básico de referencia de la mayoría de los modelos y teorías presentes en la psicología. Antecedentes de la filosóficos en la filosofía tenemos el empirismo, el asociacionismo, mecanismo y materialismo. Otra aportación fundamental de la filosofía se refiere a las cuestiones epistemológicas, principalmente en los que atañe a la validez de los modelos teóricos y alcance además de limitaciones de los métodos científicos empleados. Tenemos aquí como una pequeña referencia a de antecedentes filosóficos. Tenemos a Thomas Hobbes, empirista, 1588 y bueno, al 1679, mencionaba que lo importante era la experiencia en el ser humano. También tenemos un racionalista, René Descartes, de 1616 a 1650, mencionaba que cada mente o alma tiene diferentes ideas innatas de las experiencias. John Locke, 1632-1704, mencionaba que toda la información sobre el mundo físico pasa a través de los sentidos. Y Wilhelm Huth, 1852-1920, fundó el primer laboratorio de psicología experimental en la ciudad de Alemania. Gustav Theodor Frege desarrolló métodos para medir intensidad de las señales y las relaciones con los estímulos físicos. Sigmund Freud elaboró el método de investigación y tratamiento conocido como psicoanálisis. Emil Kraepelin estableció las bases de los métodos de clasificación para las enfermedades mentales que aún se usan. Y Johnson Müller intentó relacionar la experiencia sensorial con las actividades del sistema nervioso y físico. Ahora bien, la ciencia del Renacimiento. Nicolás Copérnico fue un monje polaco. De sus observaciones astronómicas y lectura de los escritos griegos, concluye que la Tierra gira alrededor del Sol y no más bien a la inversa. Define esta teoría de la revolución de las orbes celestes, ordena su publicación cuando estaba a punto de morir. Algunos dicen que Copérnico contribuyó a degravar la posición privilegiada del ser humano. El libro fue eventualmente prohibido por una de las congregaciones de la Iglesia. La ciencia del Renacimiento. Galileo Galilei instituye el método científico, aportaciones significativas con el telescopio y el estudio de la caída de los cuerpos. En 1610, El mensajero de los astros, escrito en el que define la teoría heliocéntrica y o copercanismo. La congregación
índice lo censura y obliga a retractarse. En 1623, su amigo el cardenal Barbe 1632 dialogó sobre los máximos sistemas del mundo. Nuevamente define la teoría heliocéntrica, por tales razones declarado hereje y se le ordena que abjure. Marca el camino decisivo para la representación, para la separación entre la autoridad de la Iglesia y la ciencia. Isaac Newton, también un gran exponente de la ciencia del Renacimiento, hace el día de Navidad del año en el que muere Galileo. En 1632 dialogó sobre los máximos sistemas del mundo. Nuevamente define la teoría heliocéntrica, por tales razones declarado hereje y se le ordena que abjure. Marca el camino decisivo para la representación, para la separación entre la autoridad de la Iglesia y la ciencia. Tenemos también a Isaac Newton como un gran representante de la ciencia del Renacimiento. Tras el día de Navidad del año en que muere Galileo, sus estudios de refracción de la luz ayudan a desarrollar confianza en las demostraciones científicas y en los métodos experimentales inductivos. Sus señalamientos sobre la fuerza de gravedad afirman el conocimiento teórico sobre la observación directa y la posibilidad de expresar ese conocimiento y en términos matemáticos, y también procura armonizar con la Iglesia. El universo es como un gran reloj sincronizado y lo hizo un gran maestro relojero. También tenemos a William Harvey. En 1628 demuestra que el corazón no produce la sangre, sino que la bombea como parte de la circulación. Desmitifica el cuerpo, lo estudia tal y como se habían estudiado el mundo físico, abre así un espacio a los estudios posteriores como los del cerebro. Los comienzos de la psicofisiología experimental. Estas son algunas ideas psicológicas en las ciencias neuronales europeas. Por ejemplo, Galeno, el sistema nervioso estaba formado por tubos huecos que se conectan desde los ventrículos hasta los músculos. También decía, por dichas vías viajan estímulos sensitivos y motores, también los definió como estímulos animales. Descartes, por otro lado, lo que creía era que los nervios son una especie de fibras sólidas por los que pasan los espíritus animales. Los espíritus animales es algo así como el vapor en la sangre que se desprende al ser calentada por el corazón y fluye desde ahí abundantemente hacia la llamada glándula pineal, y desde la cual, por el mecanismo antes dicho, discurre los nervios hasta los músculos para poner en movimiento gracias a él. Tenemos también la fisiología de los nervios y psicología en la primera mitad del siglo XIX. Bell creía que la distinción estructural y la función entre nervios sensitivos y motores, nervios conectados a la médula espinal y al cerebro, transmisión de los estímulos del exterior al interior, nervios conectados a la médula por raíces posteriores, de interior a la periferia, nervios conectados desde el cerebro por sus raíces anteriores. Müller exponía, el padre de la fisiología experimental alemana, Tratado de la fisiología del hombre, ley de Müller: los nervios son más importantes que el conocimiento que el cerebro. Cada nervio solo transmite cierto nivel de energía. Correspondencia del nervio objeto, la fuente de la la fuente de la
especificidad. ¿Por qué no puedo decir la fuente de la especificidad? Bueno, la mente tiene poderes sobre la energía específicas. Estas son algunas ideas psicológicas en las ciencias neuronales europeas. Por ejemplo, Galeno, el sistema nervioso estaba formado por tubos huecos que se conectan desde los ventrículos hasta los músculos. También decía, por dichas vías viajan estímulos sensitivos y motores, también los definió como estímulos animales. Descartes, por otro lado, lo que creía era que los nervios son una especie de fibras sólidas por los que pasan los espíritus animales. Los espíritus animales es algo así como el vapor en la sangre que se desprende al ser calentada por el corazón y fluye desde ahí abundantemente hacia la llamada glándula pineal y desde la cual, por el mecanismo antes dicho, discurre los nervios hasta los músculos para poner en movimiento gracias a él. Tenemos también la fisiología de los nervios y psicología en la primera mitad del siglo XIX. Bell creía que la distinción estructural y la función entre nervios sensitivos y motores, nervios conectados a la médula espinal y al cerebro, transmisión de los estímulos del exterior al interior, nervios conectados a la médula por raíces posteriores, de interior a la periferia, nervios conectados desde el cerebro por sus raíces anteriores. Müller exponía, el padre de la fisiología experimental alemana, Tratado de la fisiología del hombre, ley de Müller, los nervios son más importantes que el conocimiento que el cerebro. Cada nervio solo transmite cierto nivel de energía. Correspondencia del nervio objeto. Weber, por otro lado, hizo experimentos para confirmar la discriminación de los estímulos. Estos experimentos fueron clave para el nacimiento de la psicología experimental. Fisiología del cerebro y psicología. La frenología. Gold exponía que se pueden explicar diversas funciones, características del cerebro mediante la forma física del cráneo. Britach localizó las emociones en las vísceras y la memoria e inteligencia en el cerebro. Por otro lado, Florence realizó avalaciones cerebrales, dividió el sistema nervioso por funciones, propiedades y efectos, acción funcional específica y acción funcional común. Definió las funciones del cerebro, médula oblonga y espinal, lóbulos y nervios. Tenemos aquí un poco de astronomía, fisiología experimental y cronometría mental. Donders, entre sus grandes hallazgos, fue la medición del tiempo de reacción mental, cronometría mental, identificación y fundamentos, funciones mentales, confirmación de que la psicología podría ser una ciencia natural, y en Exner, Cattell y Lange. Entre sus grandes aportaciones, una era de la motivación afecta el tiempo de la relación mental. Existe discriminación y selección en los procesos mentales. Existe discriminación. El nivel de atención también tiene efectos sobre el tiempo y la relación mental. Primeras concepciones y tratamientos de la enfermedad mental, desde el magnetismo a la psicoterapia. Eso ya no lo voy a decir.